Buenas noches, bienvenidos a Testigos por Love Streaming. Empezamos desde el Shopping del Abasto, vamos a estar de 20 a 21 horas como todos los lunes. Hoy vamos a tratar un tema muy particular, es un tema especial, es un tema de salud pública, es una problemática que está en la columna vertebral de nuestra sociedad y que lo quería conversar desde hace muchísimo tiempo. Los casos de suicidio en la adolescencia se han triplicado en los últimos 30 años. Lo advirtió UNICEF, lo está advirtiendo las Naciones Unidas en distintos papers que se distribuyen, por supuesto, por todo el mundo. La franja más preocupante es entre los 15 y los 29 años. Se ha transformado en la tercera causa de muerte en el mundo. Sin duda, luego lo vamos a conversar con los especialistas, es multicausal. Por eso es muy importante, yo creo, contener, sostener, proteger, hablar, luchar contra, entre comillas, los estándares sociales de nuestra sociedad y también comprender los pasajes que sufre el ser humano, pasajes traumáticos de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud. Para iniciar la charla con mis dos invitados, hoy a la mañana cuando viajaba para el centro, para el trabajo, pensaba, ¿no? Si vamos a hablar de salud mental y vamos a hablar de los temas que impactan en la psiquis de una persona y la pueden llevar a la tentativa de suicidio o al suicidio, digo, bueno, ¿en cuánto impactan las redes sociales? ¿Cómo han cambiado la interacción entre las personas? Que ahora todo es a través de un teléfono celular, nadie se sienta a conversar, a tomar un café. La construcción de la sociedad del éxito, donde todo el mundo tiene que ser exitoso, y ahí viene la pregunta, ¿qué es ser exitoso en la vida? El tema del ego, el ego como principio rector, que lo más importante es lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo soy frente a un otro, y la necesidad de ser parte de ser parte de una institución, de un grupo, de una empresa, de un ambiente. Bueno, todo eso fue lo que se me ocurrió mientras viajaba hoy a la mañana. Por eso, hoy me voy a dar el gusto de invitar a dos personas que les había prometido que se iba a dar un día esta charla. Por un lado está Gustavo Taraglio, él es pastor, hace un trabajo social muy importante. Yo lo conocí hace muchísimo tiempo en un hecho de inseguridad y él vino y vino con los chicos que él habitualmente protege en un centro de contención social, o las granjas, como se dice habitualmente. Y la doctora Silvia Papuchado, que también la conocí hace un tiempo conversando de la ley de salud mental, y me parece, lo conversábamos con los chicos de producción, que es una especie de balanza la que vamos a colocar hoy a la noche para poder conversar algo que no tengo ninguna duda debe estar en la escuela, debe estar en la familia, debe estar en las instituciones, debe estar en los medios de comunicación, debe estar en la política. Es un tema que se tiene que discutir, el tema de los suicidios, y no meterlo abajo de la alfombra como ocurre habitualmente. Así que a partir de ahora, y haciéndole honor al programa, yo me transformo en un testigo y voy a escuchar a los que saben, para que ustedes puedan compartir esta noche tan particular. Muchísimas gracias, Silvia, por venir. Gracias. A ver, ¿qué le podríamos decir a la gente con respecto al suicidio? ¿Es un tema para preocuparnos realmente? Yo preferiría decir que es un tema para ocuparnos. Sí. Perfecto. Y lo primero que quiero decir es, agradezco profundamente que podamos hablar de suicidio. Es como una palabra prohibida. Prohibida, perfecto. Sobre todo en los medios. Totalmente. Porque hasta incluso te baneaban una cuenta cuando vos hablabas de suicidio. Exactamente. Porque se suponía que hablar de suicidio era hacer una apología, sí, cuando en realidad hablar de suicidio es prevenir. De hecho, te cuento algo, Silvia, nosotros en los noticieros, cada vez que hay una situación de suicidio, es un tema tabú, sí, no se habla. Lo sé. Queda censurado. Lo sé. Porque hay como vos me lo podrás decir como especialista,
muchos creen que si vos hablas del suicidio, se produce un efecto contagio. Exactamente. Y puede haber más suicidio. Y yo lo que creo es que en realidad no es una apología, sino que es una prevención. Cuando nosotros hablamos de suicidio, por lo menos desde mi tarea como profesional, hace 40 años me dedico a esto, yo lo que digo es, estemos atentos a las alertas. Las alertas son luces rojas que a lo largo de la vida van diciéndonos algo. Uh-huh. Por ejemplo, si un chico cambia de amistades, si cambia su habitualidad en la comida, o porque come más o come menos, si nosotros vemos que tiene alguna herida que no puede explicar, ¿cómo te hiciste eso en el brazo? No, me caí, me raspé. Bueno, no, seguramente hablamos de autolesiones. Si nosotros vemos que cambia sus horas de sueño, o porque duerme mucho o porque duerme poco. Ahora, también puede pasar, y digo esto porque estas alertas no solamente hablan de suicidio, hablan de cualquier patología de salud mental. Nosotros podemos hablar de depresión, de bipolaridad, de trastorno obsesivo-compulsivo y de adicciones. Yo me atreví a traerte un libro. Lo mostramos acá en cámara, es muy importante. Del que soy coautora, que se llama No están locos. Es un libro que escribió Paola Vicenzi. Ella ganó el premio Vargas Llosa de novela en el año 2021, precisamente escribiendo un libro de salud mental. Si querés podés leer la dedicatoria, un libro que se llamaba X Equilibrio y que hablaba de un brote psicótico, y en un momento vino a ver los jueves del Museo Larreta, donde también trabajo en forma de honor con Familia Esperanza. Digo también porque además soy vicepresidente del capítulo de políticas públicas de la AAP, Asociación Argentina de Psiquiatría, y lo que ella hizo fue simplemente contar historias reales, no hay ninguna ficción. Lo que hacemos es tratar de colaborar con familias atravesadas por la patología de la salud mental y particularmente las adicciones. Entonces llamamos a ese libro un recurso. Yo hice un glosario, porque no todo el mundo cuando uno dice TOC sabe de qué habla, TDA, etcétera, tratando de explicar esto para que la gente esté alerta, para que la gente sepa que con el suicidio no pasa esto de que perro que ladra no muerde, no. Si dice me quiero matar, si dice no quiero vivir más, primero completemos la frase. Si alguien dice no quiero vivir más, digamos así, no querés vivir más, así, hay otras maneras. Pero tengamos esto en cuenta. Nadie dice porque sí, no quiero vivir, esta vida no me gusta, la vida no sirve. O sea, son alertas. Me parece que si podemos escucharlas sería importante. Es decir, es tan peligroso cuando alguien lo dice, que lo puede llegar a hacer o no, o directamente a veces ni lo dice, lo hace directamente, absolutamente. Lo ejecuta, pasa a la acción. Sí, pasa a la acción, pero yo creo que nadie... A ver, si cuando queremos matar a una hormiga, la hormiga trata de escaparse, el ser humano por su propio narcisismo trataría de preservar su vida. Y recalco siempre que narcisismo no es egoísmo, Egoísmo es pensar solo en uno. Narcisismo tiene que ver con pensarse primero uno, es el amor a sí mismo, y no es algo malo como el egoísmo. Entonces uno pensaría, ¿por qué una persona se quitaría la vida? Bueno, evidentemente porque no tolera el dolor de la vida que lleva, pero hay otras opciones. El dolor de esa vida que lleva lo lleva, en muchos casos, a cometer delitos, a consumir sustancias, a atravesar la situación de la ludopatía, el juego. Y vos dijiste algo que es muy importante, vos hablaste de la importancia de las redes. Las redes sociales son fundamentales para todos nosotros, pero ojo, porque el cerebro de una persona se termina de formar a los 25 años. Pensemos cuántos chicos están con redes sociales pensando, ¿qué me dijo? ¿Me dio un like? ¿No me dio? ¿No me sigue? ¿Me bloqueó? ¿Me está gosteando? Bueno, todo esto en una persona que es vulnerable afecta absolutamente su salud mental. Es increíble. Sin olvidarse de la pandemia. Bueno, ese capítulo lo dejamos abierto, la pandemia. Perfecto. Porque quiero hacer hincapié en esto. Gustavo, vos como pastor, que lógicamente tenés una contención religiosa que es muy importante, ¿con qué te encontrás en el centro cuando te llegan los chicos? Ahí decía muy bien Silvia, me puedo encontrar con drogas,
me puedo encontrar con ludopatía, me puedo encontrar también con chicos que vienen del delito. Cada uno manifiesta su dolor. ¿Cómo contenés vos ese dolor en tu centro? Sí, primero, bueno, gracias por la invitación. Contame dónde trabajan ustedes, dame todos los datos, porque por ahí nos puede estar mirando alguien que puede necesitar tu ayuda. Nosotros estamos en la localidad de Tortuguitas, de Malvinas Argentinas. El centro se llama La Estrella de Belén. Y bueno, con la doctora también nos conocemos hace un tiempo, estamos en el programa Vida a nivel nacional. Y sí, no, como bien decías vos, Nacho, nosotros nos encontramos constantemente con situaciones de que los chicos empiezan a hablar y siempre hubo algún tipo de suicidio o alguna decisión de llegar a suicidarse. Ahora, lo que yo siempre remarco, y esto también lo hablo con los chicos, es que el drogarse ya es una manera de suicidarse. Totalmente. Es una manera de matarse lentamente y aparte de matarnos a nosotros mismos, matamos a todo el círculo familiar, que para nosotros es tremendo, ¿no? Que por eso hablamos siempre de dependencia y codependencia. Nosotros en el centro siempre lo que guiamos desde el amor, la comprensión y la contención, y desde la escucha, ¿no? Uh-huh. Esto de poder oír, ¿no?, a los chicos, a las familias, porque uno dice, bueno, parece todo igual, ¿no? La enfermedad es igual. Ahora, hay diferentes variantes de cómo la familia y el adicto empieza a tener en diferentes etapas, ¿no? Maneras diferentes de tomar la herramienta para empezar a sanar ese dolor. Para nosotros es una enfermedad emocional. Para nosotros uno dice, pero ¿por qué se drogan? Hay una enfermedad emocional que debe sanarse, si esto viene de por vida, porque es algo crónico, pero sí, o sea, conocemos y sabemos que se puede sanar esto. Se puede sanar. Ahora, si yo te muestro acá mi marca, mi intento de suicidio, que acá me clavé una Gillette cuando tenía casi 20 años, llegué allá a lo máximo. Tuve 8 días, yo soy un exadicto, ¿no? Después les cuento por qué decimos exadicto y no adicto en recuperación. Sí, sí. Yo tomé la mala decisión, tuve 7 intentos de suicidio. Muchísimo. ¿En cuánto tiempo? Y en casi 4 años. En 4 años, 7 veces quisiste de los 16 años, sí, hasta los... No, de los 15, perdón, hasta los 19. ¿Y qué te pasaba? ¿Cuál era el vacío emocional? Porque vos decís que tiene que ver con la emoción. ¿Cuál era tu vacío? Mi vacío era profundo, mi vacío era la palabra, vacío. Vacío. No me quería, no me aceptaba, no me amaba, no... aparte de la evasión de la realidad, no quería, no aceptaba mi realidad, básicamente. Que eso, bueno, es una base muy fundamental en un ser humano, ¿no? ¿Y la realidad tuya qué era? ¿Eras de una familia pobre? ¿No habías estudiado? ¿Cuál era tu realidad? Mi realidad era, mi papá trabajaba como cualquier trabajador, de las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Mi mamá ama de casa, costurera, eran artesanos en cuero, tenían su taller también en casa, una familia que me dio absolutamente todo. Mirá vos qué detalle, ¿eh? Tal ¿Vos, cual. ¿Cuál era tu vacío? Tu familia te daba todo, entre comillas. Era alimentar constantemente mis malas decisiones. Okay. No me aceptaba, como bien lo vuelvo a repetir, Nacho, no quería ver nada. Perfecto. ¿Y qué te hizo cambiar? ¿Cuál fue la luz en el fondo del túnel? Que vos dijiste... Bueno, justamente casi a los 20 años, estaba por cumplir 20 años, me faltaba un tiempito, llego a mi casa 8 días de gira, se llama gira cuando no puedes dejar de consumir. Qué bárbaro. 8 días sin comer, sin dormir, cocaína, puedo nombrar todo, ¿no? Ya nombramos tantas cosas, pero bueno, 8 días devastado. Justamente me levanté, ya tenía el balde con agua, ya toda la coreografía para suicidarme, para matarme. Fue como algo muy místico, si bien yo también hablo mucho de lo espiritual, sí. Pero tuve como una alucinación muy fuerte, muy grande. A mi derecha es como que se sienta un tipo de 2 metros, luminoso, con un fuego tremendo, que para mí era un ángel.
Y yo dije, bueno, listo, acá estoy, ya estoy muerto. No me di cuenta y me morí. Porque vi algo que estaba al lado mío y yo dije, bueno, esto ya no estoy en mis cabales, ya me fui. Y bueno, eso que se sentó al lado mío, vio de reojo que se acerca a mi oído y me empieza a hablar. Me empieza a decir, aparte eran muchos, decía, vos sos una buena persona, hay un propósito, no hagas eso. Y ahí cuando solté la gilet me la había hundido y como que me asusté. Entonces me puse una media en mi muñeca, fui a mi madre, a mi padre que estaban en el taller en el fondo de mi casa, me arrodillé y les pedí ayuda. Les dije que necesitaba ayuda porque realmente no me quería morir, estaba muy mal. Bueno, mi papá muy pocas veces lo vi llorar, ese día lo vi llorar un montón. ¿Y tu papá sabían de esta situación con vos? ¿Sospechaban? ¿Se dieron cuenta ese día? Mucha sospecha, pero mi mamá no lo quería ver. No lo quería ver. Mucha gente se le acercaba, se enojaba con ella. Ella después de un tiempo me contaba que muchas familias iban a preguntarle, sí. Pero no te das cuenta de lo que le pasa, o sea... Qué bárbaro. Ahí quiero hacer hincapié y hay que me ayude, Silvia. Sí. ¿En cuánto impacta la comunicación el hablar? En todo es la palabra. Cuando él recién decía lo que decía, yo entiendo que mucha gente queda impactada por lo que vos contás. Es impactante, pero imagínate estas historias escuchadas por mí una y otra vez, y siempre lo que tienen en común es la adicción. Adicto es no dicho, hay una falta de palabra. Pero no es solo falta de palabra, porque vos decís, no, pero hablaba con mis padres. Sí, hablar es una cosa, comunicarse es otra. Y también hay mucho de esto que vos decías, de no lo veían. En realidad, uno no, lo primero que hacemos con las familias es sacar la palabra culpa. Yo digo, culpa, hacemos así y la tiramos. No tienen culpa, porque yo estoy segura que sus padres tenían la mejor intención para con él y pensaban que lo que hacían era lo correcto y lo mejor que podían darle. Pero ¿qué pasa? No querían ver porque no podían. No es falta de voluntad, no podían, se negaban a una realidad durísima. ¿Y en cuánto impacta, Silvia, a las familias que transforman ese tipo de problemática en tabú? De eso no se habla, es un secreto. Claro, es una vergüenza. Si se entera el vecino, si se entera el tío, la abuela, una vergüenza. ¿En cuánto impacta ese secretismo? En absolutamente todo. Yo diría que ese es la condena a muerte. Es la condena, esa es la condena. En el momento que él pudo decir, necesito ayuda, quiero vivir, y sus padres lo escucharon, en ese momento se abrió la puerta y empezó a vivir. ¿En cuánto nos... Por suerte, porque además compartimos algo que se llama la Mesa Nacional de Adicciones. Increíble, Sí, porque bueno, hay una forma de colaborar. Esto es así, te tiene que apasionar lo que haces. Silvia, ¿y en cuánto nos impactó la pandemia? Por ejemplo, te cuento un caso personal. Yo soy una persona que no puedo estar encerrada. No me gusta el encierro, no me gusta la soledad, no me gusta esa gente que pasa todo el día en la casa. Yo soy muy social, a mí me gusta salir a la calle, me gusta caminar, me gusta estar en relación con personas, me gusta el aire libre. Y en la pandemia me encontré encerrado y, por ejemplo, no vi a mi familia, desde a mi papá y a mi mamá, a mi hermano, a mi sobrina. Yo estaba solo en Buenos Aires desde marzo a noviembre. Claro. Y me di cuenta de que, y eso que yo salía a trabajar todos los días. Claro, no me quiero imaginar, sos personal esencial como era en mi caso. Yo no me quiero imaginar el que se quedó encerrado, pero ahí va mi pregunta. ¿Qué impacto tuvo en aquellos que se quedaron encerrados? Porque yo sé que explotó todo, desde la violencia de género, la violencia intrafamiliar, las adicciones, el alcoholismo. ¿Qué nos pasó con la pandemia? A ver, nos pasó lo peor que nos podía pasar, porque los seres humanos somos seres sociales. Vos decís, a mí me gusta, está bien, habrá gente que por ahí es más introvertida, pero en general somos seres sociales, tenemos que comunicarnos, ver la cara del otro, ir a hacer las compras, ir a un médico, todo era un problema. Ni hablemos del particular encierro que sufrimos los argentinos, pero terrible. En el mundo esto generó casos de adicciones impresionantes. La droga llegaba a las casas más rápido que la pizza.
Los deliveries de droga llegaban más rápido que unas empanadas. Entonces, adicciones, ansiedad, ataques de pánico. Ahora, todo eso lo provocó el encierro. La pregunta es, ¿y qué pasó después? Lo que pasó después es que hay chicos que son niños que nacieron en pandemia. Terrible. Chicos que empezaron la pandemia con 2 años y cuando tenían 4 tenían miedo de salir a la calle. ¿Cómo le explicás a alguien lo que es un virus? Bueno, en realidad es algo que no se ve, pero que está. ¿Y qué es eso para un chico? ¿Qué es para un adolescente que se preparó 4 años para llegar al viaje de egresados? Y con el tema, no pudo. Y con el tema del suicidio también, la pandemia fue un cañonazo, una explosión. Una explosión porque además enfrentó al ser humano con lo mejor de sí, porque de hecho todas las situaciones extremas, el holocausto, las guerras, toda situación extrema te enfrenta con lo mejor y lo peor de vos. El problema es qué hacemos con eso. Hay gente que lo sobrellevó bien, que se dedicó a escribir, que se dedicó a hacer obras, que, bueno, atender el teléfono. Yo me puse como voluntaria, ayudar a gente, pero más allá de mi trabajo, digo, pero hay otra gente que no puede. Hay gente que sobrevive a una guerra, que sobrevive a un encierro. El tema del 7 de octubre de Hamas, hay gente que sobrevivió y que después se suicidó. Sí. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Para qué pasó por todo esto? En el holocausto, en un montón de situaciones. Porque el trauma estaba ahí. Porque el estrés postraumático es terrible y hay que tratarlo. Ahora te voy a preguntar algunas cosas que conversé con la gente en la calle hoy, y me parece importante, porque hay mucho tabú con el tema del suicidio. Gustavo, vos te encontrás con un chico, ¿no? Que te llega a la fundación, y te encontrás con esto, con que pasó por un suicidio, o por un intento de suicidio. ¿Cómo lo contenés? ¿Cómo podés abordarlo? ¿Cómo podés inyectarle esa necesidad de continuar en la vida, de vincularse con amigos, con compañeros, con su propia familia, con su propia mente? Sí, nosotros el abordaje, como recién te dije, es amor, comprensión y contención, ¿no? Nosotros nunca recibimos el amor, no quiere decir que no nos hayan dado el amor. O sea, nosotros éramos un bloque, los adictos en consumo, éramos como un bloque que no queríamos sentir absolutamente nada. Por eso, en todo consumo, sea marihuana, cocaína, LSD, pastillas, alcohol, siempre salir de esa realidad. Entonces, cuando ellos empiezan a tomar una buena decisión de empezar un tratamiento, ahí lo que le decimos es que el primer paso ya está dado. Entonces, uno dice, qué sé yo, estoy 1 mes, 2 meses en un tratamiento y dicen, pastor, pero yo me veo que no avancé. Y yo les digo una lógica. Estoy en la baldosa número 1, ¿no? Ahora, la baldosa número 2 es haber dado un paso. Okay. Bueno, estás parado en la 2. Mirá para atrás, ¿no está en la 1? Sí, es verdad. O sea, es mostrar una realidad, ¿m? Y ellos empiezan como a tener no ese incentivo, sino justamente esa realidad de poder empezar a hacer algo. Y lo que nosotros siempre, con todo el equipo terapéutico, llegamos es a los valores que esa persona tenía. Yo siempre agarro un billete y digo, no, lo arrugo, ¿no? Hago así, lo arrugo, lo tiro y lo piso. Digo, ¿cuánto vale este billete? 1.000 pesos, perfecto. Lo arrugo, lo tiro. ¿Cuánto vale este billete? 1.000 pesos. Lo vuelvo a pisar, lo pisoteo, lo pongo así, se lo muestro a los chicos. ¿Cuánto vale este billete? 1.000 pesos. Lo vuelvo a desarrugar. ¿Cuánto vale este billete? 1.000 pesos. Los valores no se pierden. Me encanta la idea. Entonces, eso es cuando los chicos, no es una lógica, es una realidad. Y en lo práctico, ¿no? En lo fáctico. Exacto. Los chicos, por ejemplo, completan los estudios, hacen granja, ven cine, hacen teatro. Contame en la práctica cómo es. Bueno, eso... O les enseñan un oficio, que sí, hoy prácticamente los oficios se están perdiendo, la carpintería, la plomería, la electricidad. Total. No, ¿sabes por qué me río, Nacho? Porque muchas veces uno dice la granja, entonces la granja está el chanchito, la vaquita... Claro, pero viste, hay como
como algo que uno cree. Pero está mal. No está mal, pero la familia cree que. Y claro, entran y dicen los animalitos. Yo lo miro y le digo, acá hay uno, le digo, y se ríen. Pero digo, nosotros tenemos carpintería, herrería, mecánica ligera. Yo tengo chicos que están haciendo su tratamiento, que son mecánicos. Tuve un maestro mayor de obras, saben hacer un montón de cosas. También es secundario, hay chicos que también trabajamos con el CENAF. Con el CENAF y el DINAF, que chicos que están haciendo todavía la primaria dentro de la institución, están muy contentos porque empiezan a ver sus objetivos, ¿no? Claro, los logros se pone un objetivo y en vez de sacarse un 8 se ven que se sacan un 10. Hay un montón de cosas muy lindas dentro de una comunidad y hacemos deportes, fútbol, tenis. Bueno, ahora empiezan con la pileta, que es enorme, gracias al Señor, tenemos una pileta hermosa, y el profesor de gimnasia les va a hacer, empiezan con las actividades dentro de la pileta. A ver, es un poco arbitrario lo que te voy a preguntar, y después les voy a preguntar a Silvia algo que me quedó pendiente. ¿Se puede hablar de una temporalidad? ¿Se puede hablar de una persona que en determinado tiempo se recupera? ¿Vos ya lo tenés estadísticamente? ¿O eso depende de cada persona? ¿Es un proceso absolutamente particular, individual? ¿Cómo lo ves a eso con tu experiencia? Es totalmente particular. Hay gente que... y aparte, esto al ser de por vida, ellos están mucho también pendientes del tiempo. Claro, ¿no? El factor tiempo es terrible. El factor tiempo es terrible. Pero es que hay algo que yo siempre lo digo cuando hay líderes de iglesias, psicólogos, psiquiatras que muchas veces me preguntan, yo les digo una sola cosita con el tema del tiempo. Sí, cuando yo estaba en drogas, yo nunca tomé el tiempo, yo nunca dije, tengo 8 años, 4 meses y 3 días de fumar marihuana. Tengo 11 años, 11 meses y, ¿alguna vez tomaste tiempo estando en enfermedad? No, pastor, es verdad. Bueno, ¿por qué tendríamos que tomar el tiempo ahora de restauración? Porque esto es de por vida. Y ahí es cuando se rompe ese reloj de arena que no está bueno para la restauración, justamente. Es decir, una persona que se restaura, a ver si te entiendo la idea, yo me recupero de la droga, ¿no? Uh-huh. Empiezo a tener una vida normal, pero me voy a tener que cuidar toda la vida porque ante la primera tentación y la primera vez que yo vuelva a eso, se activa todo. Totalmente. Yo estoy hace más de 30 años de la última, pero un segundo de la primera. Claro. Entonces, eso tengo que tener en cuenta. Y lo fundamental es saber que yo, si vuelvo para atrás, o sea, acá hay algo que también los chicos se ríen, pero que no estoy volviendo para atrás, estoy tomando envión, tranquilos, claro, tranquilos. Entonces eso también es fundamental, exacto. Ayuda. Silvia, lo conversaba con la gente, ¿no? Tengo una pregunta y después tengo otra más específica. El tema del suicidio, ¿no? Sí. Tiene que ver con, es feo esto, a mí no me gusta mucho, pero la gente se lo pregunta y te lo hago. Tiene que ver con un nivel social, con un nivel económico, con un nivel de educación, con un tipo de familia. ¿Cuáles son los factores que impactan en el suicidio? No, sería tal vez más fácil si fuera así, pero no, es absolutamente transversal como la adicción. ¿A cualquiera? A cualquiera, y todos tenemos que decir, ¿por qué no me puede pasar a mí? Todos tenemos que estar alerta. Y un poco lo que recién vos decías es muy interesante, porque yo a veces a los pacientes cuando dicen no veo avances y al final, yo le digo, esto es como el juego de la oca. Probablemente te diga perdiste un tiro, por ahí te dice tenés que retroceder y vos decís, pero estaba ganando, no importa, de todas maneras no volviste al inicio, el primer paso lo diste. Y con esto que decimos del intento de suicidio, que yo lo menciono porque digo, nosotros tenemos en Argentina estadísticas de suicidio. Lo que no hay es estadísticas de intentos de suicidio. ¿Y es más que el suicidio? Pero quíntuple. Multiplicado, no, me quedo corta si digo 5 veces más. Yo digo que siempre las salidas son el hospital, la cárcel o el cementerio. Con esto no quiero decir que siempre deban estar internados, quiero decir que o salen a la salud o las otras salidas son la cárcel o el cementerio. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte, pero es la realidad. Lo sabemos. El suicida puede terminar en el cementerio porque se quita la vida o sale a la calle
y termina, no sé, baleado por la policía o termina preso. Sí, no hay muchas más opciones. Tremendo. Digamos, pero es la realidad, porque, a ver, ¿el punto cuál es? Vos decís, terminó muerto porque fue a comprar droga. Terminó muerto porque se juntó con gente, y el problema no es con la gente con la que se juntó, porque si no miramos y ponemos la responsabilidad, no quiero decir culpa, la ponemos afuera. No, hay gente que, por esto que vos hoy dijiste al principio, que es muy importante, la idea de pertenecer, para entrar en ese grupo, para ser alguien, para que me acepten, yo tengo que mostrar que soy el mejor, el más piola, y nosotros lo vimos todos, 2 chicos que se pelearon hasta que uno murió con 17 años en Necochea, porque quería ser el más piola, por favor. Y lo escribían en el grupo de WhatsApp. Escribían, y ¿sabés qué es lo peor? No lo digo yo, obviamente, es una Los frase. otros alentaban. Es una frase que repito, lo que más me preocupa no son los malos, sino el silencio de los buenos. Sí. ¿Cómo puede ser que alentaban? Yo recuerdo que cuando yo era chica, está bien, hace muchas décadas separaban. La gente separaba a los que se peleaban, no los alentaban a seguir. Mirá, a mí el caso de Necochea, y te pido tu ayuda, me impactó porque todos compartían el mismo grupo de WhatsApp donde se hablaban de que se iban a encontrar y que se iban a matar. Sí. Después el mismo grupo de amigos alentó. El mismo grupo de amigos le pasó el cuchillo a uno para que matara al otro y al otro le pasaron un asiento de bicicleta. Sí. Luego lo subieron a las redes sociales, después hicieron un posteo lamentando la muerte de uno y la cárcel del otro, y después hicieron una marcha de motos haciendo ruido y en homenaje a la persona que había muerto. Yo digo, ¿qué nos está pasando? Por favor, los mismos amigos. Claro. Que son, a ver, entre comillas, hasta cómplices de la historia. No, no son entre comillas, son cómplices, pero además la pregunta es, ¿son amigos? Porque el punto es, yo puedo decir, uy, tengo 200.000 amigos. No, los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Los otros pueden ser seguidores, compañeros, cómplices, conocidos. Entonces digo, me parece que hay un problema con los valores y en esto coincidimos. Ahí está el video, mirá. Es terrible, es terrible verlo. Sí, fuertísimo. Es terrible verlo. Tremendo. 2 chicos de 17 años, 2 familias destruidas. Tremendo. Más allá de estos chicos. Y además, acá tenemos que pensar. Yo, antes de la pandemia, incluso armé algo que se llama ESMI, Educación en Salud Mental Integral. Que muchos dicen, pero la psicoeducación existe. No es psicoeducación, es capacitar a toda la sociedad, a las fuerzas de seguridad, a los alumnos, a los docentes, a los encargados de edificio, que de pronto le abren la puerta a Juancito porque es el hijo de la señora del quinto, pero resulta que la señora del quinto tenía una orden, una restricción, una perimetral, y el encargado no sabía. O que sepa la fuerza de seguridad que una persona que está en consumo no es lo mismo que un ladrón que va a robar un banco. Por supuesto. Bueno, entonces no hay que tratarlo igual, no se lo mira desde arriba, cómo se lo contiene. Bueno, educación. Con educación podemos salir de todo esto. Esto es para los dos. Arranco por Gustavo. Gustavo, ¿en cuánto impacta el suicidio en la familia? ¿Con qué, cuando vos tenés una persona suicida o con intento, o una persona que se quitó la vida directamente y hay un duelo, cómo impacta en la familia y vos qué le decís a esa familia? Bueno, hace un ratito la doctora lo decía muy claro, ¿no? La palabra esta de la culpa impacta. Pero lo principal, la primera palabra es la culpa. La culpa. Y lamentablemente, como hay codependencia atrás también, la codependencia se empiezan a pasar como esa culpa al otro, ¿no? No, la culpa fue tuya, vos le diste esto, no lo oíste, no, la culpa es porque vos nunca lo llevaste a jugar a la pelota, porque vos, no sé, eras una madre asfixiante. Y lamentablemente, pasa esto del suicidio, ¿no? Que encima, si vos vas a la palabra suicidio, es quitarse la vida voluntariamente. La voluntad está enferma de esa persona y ahí es cuando nosotros decimos, no hay una ley, digamos, no quiero ir muy rápido, ¿no? Pero no hay una ley que podamos tomar realmente a esa persona como una persona enferma que necesita un tratamiento. Acá hay una ley con un muy mal diseño, que es la 26.657, que tiene un diseño muy tétrico que
Madres del Paco, territoriales, la Madre Marcha. Todas las instituciones, yo también me acoplo, igualmente que la doctora, Programa Vida, estamos esperando que alguien nos oiga para decir, bueno, arrancamos a hacer algo, porque todavía no arrancamos. No arrancamos, Nacho, no arrancamos. Sí. Silvia, sí. Esto te lo pregunto un poco más desde lo pedagógico y desde el consultorio en sí mismo, ¿no? Que es un ámbito cerrado. ¿Cómo tratás a la familia del suicida? Si te llega una familia y, por ejemplo, el hijo se suicidó. A ver, lo primero que quiero decir es que coincido en un 100% con vos, porque la ley de salud mental no es una ley de salud mental que respete los derechos humanos ni de los pacientes, ni de las familias, ni de los profesionales, que estamos inermes. Uh-huh. El artículo 20 dice, por ejemplo, y pido disculpas, después te respondo esta pregunta, pero quiero seguir un poco lo que vos decís porque lo compartimos, dice, solamente se interna una persona sin su voluntad cuando es riesgo cierto, y yo digo, momento. ¿Cuál es el cierto? No, y si es riesgo, no es cierto. No es cierto. O sea, es un oxímoron. Y por otro lado dice riesgo cierto e inminente, o sea que yo apoyé el cuchillo y ya no es inminente, porque sería en flagrancia. Me voy a tirar por el balcón, llegó el SAME, no me tiro, ya está, no es inminente. Pero bueno, un poco respondiendo a tu pregunta, y quiero decir que estuve en la bicameral, estuve debatiendo, estuve en el Senado, hablamos con ministros, hablamos con Poder Ejecutivo. Viajé a Tucumán al Foro de Salud Mental, estuve en Mar del Plata, ahora en este mes, el 27 y 28, vamos a viajar con el capítulo de Políticas Públicas a Calafate, también en un tema de adicciones y de políticas públicas. Pero cuando uno recibe una familia con un miembro que se suicidó, lo primero que escuchamos, como dijiste vos, y antes lo mencioné, es la palabra culpa. Que yo quiero desterrar la palabra culpa. Pero eso no significa que uno no pueda preguntarse qué tengo que ver yo en esto que sucedió en mi familia. Uno puede y debe preguntarse, porque es mi tarea hacerlos pensar, qué tengo que ver en esto que pasó. Tal vez no escuché las alertas, pero no pasarse la pelota. Como vos decías, no lo llevaste a la cancha. Y vos que le dabas todo. Y yo digo, primero expliquemos qué quiere decir dar todo. Nadie tiene todo, con lo cual es imposible darlo todo. Y segundo, yo siempre digo que tenemos que pensar en el avión. Cuando nosotros subimos a un avión y nos sentamos, lo primero que dicen es, si baja, falta el oxígeno, la mascarilla, ¿qué haces? Primero vos. Si no, no podés ayudar a de al lado. Entonces, repensarse a uno mismo qué nos pasó, qué tenemos que cambiar. Cuando hablamos de codependencia, el adicto consume sustancias o juego. El codependiente consume personas. Entonces, tenemos que empezar por cambiar, hacer desde mi rol que la persona intente cambiar a ella misma para poder cambiar al otro. Perfecto. En los grupos decimos, hola, yo soy la mamá de Juancito. No, presentate. No, pero yo vengo porque mi hijo... No, vos venís por vos. Por vos. Perfecto. Silvia, pasa que cuando se habla de los burros de la política que no saben ni hacer una ley, yo me pongo un poquito nervioso, pero bueno. Claro, discuten si el agua moja. Sí, me impacta. Lo que te quería preguntar es lo siguiente. El tema de la salud mental en la Argentina, ¿no? Pensemos en el sistema público o en el sistema privado. En el sistema privado, el que tiene plata va a terminar encontrando a la larga o a la corta algo que le conviene, quizás, no lo sé. A la larga. Pero cuando hay plata de por medio, las cosas se solucionan. Si pensamos en el sistema general de salud mental, ¿cómo está la Argentina? Vos me dirías, ¿está preparado en la emergencia? ¿Está preparado en el tratamiento? ¿Está preparado en el mediano plazo? ¿Está preparado en el largo plazo o no está preparado? No, porque desgraciadamente desde el 2010 tenemos una ley que lo que hace es dejarnos inermes a los profesionales. Primero porque a los monovalentes, que son los hospitales psiquiátricos, los llaman manicomios. Manicomios eran los antiguos templos griegos. ¿Cuánto hace que no hay manicomios? Pero claro, hay películas o series que dicen, no, pero a tal señora la internaron las hijas para quedarse con todo. Por supuesto que hay casos, claro que sí, pero una ley no se basa en una excepción, se basa en una generalidad. A mí me ha tocado hablar con
casi todos los senadores, con los diputados, con ministros. La única persona que no me abre la puerta es el doctor Schedling, que es el presidente de la Comisión de Salud de Diputados, que si no lo sube, obviamente, si esto no sube como, digamos, como algo interesante para tratar, no se trata. ¿Y por qué crees que no te abre la puerta? Por un tema ideológico, desgraciadamente. ¿Por? ¿Cómo sería eso? Yo tengo que pensar en eso porque si no estaría pensando de verdad que discutimos si el agua moja. ¿Pero ideológico por qué? Porque yo creo que con el tema de pensar en los derechos humanos, decimos, vamos a respetar los derechos humanos de los pacientes, porque estos lugares son lugares de tortura, porque los psiquiatras le dan veneno, claro, fármaco y veneno, por favor. Para eso hay dosificaciones. Entonces, precisamente. No conoce química forense. Claro, entonces lo que yo digo es, ¿qué logramos con esto? Logramos cerrar monovalentes, cerrar comunidades terapéuticas, no permitir que se abran, yo sé que se le dice granja y no hay chanchitos, no importa. Pero digamos, no permitir que se abran granjas, no permitir espacios terapéuticos, ¿por qué? Porque son lugares que están muy mal vistos, porque todo lo que tenga que ver con la salud mental, que históricamente, yo hace 40 años que trabajo en esto, uno pensaba que antes se escondía bajo la alfombra, daba Tiene mala vergüenza. Propaganda. Claro. Yo siempre digo que nadie insulta al otro por la calle, te cierran con el auto, vos no le gritás, anda vos, cardíaco, vos le gritás loco. Claro. O sea, las palabras importan. Sí. No se puede utilizar un diagnóstico de salud mental como insulto. Sí, inclusive si vos lo querés ver desde el punto de vista geográfico, ese tipo de instituciones las mandaban al medio de la nada. Obvio, la nave de los locos. La nave de los locos, Sí. no sé, Sin la proa ni popa. colonia Montes de Oca, allá donde el gaucho perdió el poncho. Exactamente. Lo más lejos posible. Y bueno, a mí me ha tocado hace 40 años trabajar en ese momento, yo decía, ¿quién me conoce? Recién recibida, ¿no? Entonces trabajaba como acompañante terapéutico, con adictos y con alcohólicos, tremendo. Y yo nunca pensé que 40 años después iba a estar así, trabajando. Pero ¿sabes qué pasaba? Yo llegaba a casas espectaculares, a pisos divinos. ¿Dónde estaba el enfermo? En la habitación de servicio. Tremendo, qué gráfico, qué contundente eso. Mira, Gustavo, lo tengo acá en la punta de la lengua y acá un poco me voy a meter yo, ¿no? Mira, yo creo mucho en Dios, ¿no? Creo mucho en Dios. Y a veces me da la sensación que los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Totalmente. ¿No? A veces me enojo, ¿eh? A veces me enojo, te lo tengo que confesar. Me enojo y digo, ¿por qué? ¿En cuánto impacta Dios? Impacta muchísimo. Y te digo por qué. Para nosotros el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Totalmente. ¿No? El cuerpo en las adicciones, ¿no? Se desintoxica, el cuerpo se desintoxica, la mente con un psicólogo, psiquiatra, grupos terapéuticos, y el espíritu nosotros con Dios. Ahora, nosotros al ser una comunidad evangélica, nosotros no obligamos a nadie a que ore, a que, no sé, rece, porque esto es algo personal que te voy a decir, algo mío. Para mí Dios no es evangélico, para mí Dios es Dios. Que yo haya elegido la Biblia con Jesús, que Jesús dice, ¿no?, en la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero Dios para mí no es evangélico, ni católico, ni maometano, ni musulmán, ni todas las religiones. Dios es Dios. Entonces, como cada uno lo elige, Dios ya está para mí. Ahora, nosotros cuando empezamos en los cultos, hay chicos que empiezan no a sentir, sino a recibir, como decimos nosotros, del Espíritu Santo, una sanidad espiritual tremendamente preciosa. Porque yo no lo elegí nunca a Dios, jamás. Mis abuelos, vengo de cuna evangélica, 50 años sirviendo al Señor, y mi abuela siempre me profetizaba, como decimos nosotros, que yo iba a ser pastor. Para mí yo nunca iba a ser pastor, ¿eh? Mirá vos. No. A mí no me digas que iba a ser pastor. Y un día, tuve un llamado a los 30 y pico de años de parte de Dios,
que sentí algo muy fuerte, es muy largo. ¿No apareció el mismo ángel que aquella vez? No, ese ángel no. Era para preguntártelo, porque por ahí te vino a visitar y te dijo, ahora... No, lo habré visto de diferente manera, pero fue algo muy hermoso de que, bueno, ahí empecé a transitar el camino pastoral que para mí Dios es el principio de todo. Y el que lo encuentra, a ver, esto te lo pregunto en base a los chicos, ¿no? El que lo encuentra, ¿cambia? Un montón. Qué bárbaro, ¿no? Un montón. Y lo eligen, y se arrodillan, y lloran, y claman, y oran, y te piden la Biblia. Chicos que entran y te dicen, pastor, yo no quiero saber nada de Dios. Voy a ser malo. Un tipo que, por ejemplo, es violento, que estaba acostumbrado a ser motochorro, que estaba acostumbrado a apuñalar, a balear, a golpear, a lastimar, ¿ese también se arrodilla frente a Dios? Está frente a uno. Mirá vos. Yo soy ex delincuente, todo, ex violento. Mis nudillos los tengo todos rotos porque era adicto a la violencia. ¿Te gustaba la pelea? Me encantaba. Yo después de un tiempo en mi tratamiento me di cuenta que yo no era adicto a la droga, era adicto a la adrenalina, a la violencia, a mi orgullo, a mi soberbia, a todo lo que era un conjunto de cosas. Para mí y para nosotros en la Estrella de Belén, la droga es la tapa de la olla llena de estiércol, exacto. Silvia, ¿cómo podemos trabajar para evitar los suicidios? Yo te soy sincero, yo estoy muy preocupado, estuve leyendo mucho el tema desde hace rato, en los chicos que en las escuelas, no sé, el fin de semana hablaba con un amigo que está en una provincia del litoral, que trabaja como director en una escuela de una ciudad, y es una ciudad de, no me acuerdo si me dijo 60.000 habitantes, y me dijo, tuvimos 100 casos de suicidio, y yo me quería morir, y me dijo, nosotros lo detectamos en la escuela. Exacto, es el primer lugar, a veces antes que la familia. Y te voy a decir algo, cuando yo viajé al Foro de Salud Mental en Tucumán, nos contaron que en enero hubo 11 intentos de suicidio. Tremendo. Estamos hablando de Tucumán, que es la provincia más chiquita del país. Entonces digo, hay algo que nos tiene que hacer ruido. Yo siempre digo que a mí lo que más me interesa es hacer ruido, golpear puertas, hacernos escuchar. Necesitamos ayuda, y la ayuda solamente la tiene la educación. Totalmente. Por eso es transversal, porque la educación no es la escuela, la educación es la escuela, la educación es la familia, el grupo de amigos, el club a donde hacen deportes, todos los lugares a donde los chicos desde pequeños tienen que poder encontrar un lugar. Él hablaba de Dios, y yo lo que digo es que en realidad en los 12 pasos, que son una de las formas en las que se sale de las adicciones, puede ser ludopatía, consumo, cualquier tipo, se habla de un poder superior. Exacto. ¿Y por qué? Porque hay gente que no profesa ninguna religión. No importa, el poder superior es a quien vos le entregás, a quien vos te entregás y le decís, bueno, a partir de ahora me entrego a mi grupo, a mis amigos, a mi familia, a mis hijos. Total. El punto siempre vuelve a la educación. Sin educación no hay futuro. Sin chicos no hay jóvenes, sin jóvenes no hay futuro. Nosotros en Buenos Aires, Cava, en el 2030 va a ser una ciudad de viejos. Sí. Entonces, vos lo sabés por estadística. Sí, ¿Qué tenemos que hacer con los chicos? Por favor, son el futuro. Tenemos que sembrar esa semilla de dátil, de cuya datilera nunca vamos a ver nosotros la sombra, pero no importa. No importa. Eduquemos. A ver, otra cosa que conversaba con este amigo, que me quedé muy preocupado, no solamente me habló del suicidio, me habló de la violencia intrafamiliar y sobre todo de los abusos sexuales. Sí. Ese es otro problema también. A ver, el tema también tiene que ver con educación, porque, totalmente. Digamos, en familias muy humildes y en familias de muy alto nivel, los abusos intrafamiliares se ocultan. Terrible. Se ocultan. En unos tal vez por falta de educación, en unos tal vez porque piensan que bueno, que total el abuelo y el tío ya lo hicieron conmigo y ahora es con mis hijos, y se naturaliza, lo cual es un horror, y en las familias de muy alto nivel también se oculta.
se oculta por otras cosas, porque bueno, lo que van a decir, cómo vamos a contar esto. ¿Y cómo tiene que la escuela entrar en eso? Porque, por ejemplo, un caso que me tocó la otra vez, había una nena que era abusada por la pareja de la mamá. Sí. La nena pudo romper el secreto y fue y lo contó en la escuela. La escuela tomó intervención con el gabinete psicopedagógico, la nena le confesó todo a una maestra, la maestra le dijo al director, intervino el gabinete, se hizo la denuncia pública, a la nena se la protegió, se le dio la tenencia a la abuela, pero un día la madre vino y le dijo, mirá, por ir vos a la escuela a contar, ahora tenemos un problema familiar y a mí me generás un problema con mi pareja, con mi hombre. Exacto. Terrible. Exacto. Y acá estás hablando de la pareja de la mamá. Hay situaciones del padre biológico. Terrible. Que uno no puede ni siquiera imaginarlo, pero sucede. Nosotros lo escuchamos todo el tiempo. Repito, ¿de qué manera? Con educación. Primero, si en la familia esto no se ve, porque puede pasar que no se ve, porque sucede cuando mamá lo dejó con el tío porque fue a trabajar, con el abuelo, con el abuelo, con el vecino. Exacto. ¿Qué pasa? Alguien tiene que escuchar. Nosotros escuchamos con el caso Lucio algo que debería ser un ejemplo de todo lo que está mal, de todo lo que no hay que hacer. ¿Cómo puede ser que nadie escuchó? A mí me tocó hacer la cobertura y no tiene explicación. Yo lo recuerdo. Es siniestro. Yo me comuniqué con el abuelo de Lucio. A ver, no escuchó la escuela, no escuchó el hospital, no escuchó la policía, no escuchó nadie. Nadie escuchó y le entregaron ese niño. Entonces digo, cuando vos me preguntás de qué manera, con educación, con gente preparada para escuchar, porque un chico tal vez no puede hablar y decir, pero puede dibujar. Sí. Yo soy profesor, pero tengo una enorme admiración por los maestros, ¿no? Los maestros son muy importantes, tienen un corazón enorme, les pagan mal, los tratan mal, pero el maestro de la escuela, ya sea un maestro inicial, un maestro que trata con chicos especiales, el maestro tiene que afrontar todo esto, tiene que tener un corazón de oro y un espíritu muy particular para contener este tipo de temas. Yo soy docente de toda la vida. Primero fui maestra jardinera, profesora de inglés, profesora universitaria y ahora de posgrado. Pero la sensación es que siempre, desde que yo era chica, me dijeron, la maestra es la segunda mamá. Sí, eso dejó de suceder hace muchos años. Sí. Gustavo, bueno, me gustaría que repitas el centro para invitar a la gente que nos está viendo para que puedan sumarse a la institución. Pero te lo voy a decir de dos maneras. Gente que quiera colaborar con ustedes económicamente, que puede ocurrir, o alguna persona que tenga un familiar, un amigo, un vecino, un conocido y que quiera llevarlo a la institución. Tenés el micrófono. Bueno, gracias. Bueno, estamos en Tortuguitas, se llama Ministerio de la Estrella de Belén. Nos pueden encontrar en Facebook como Pastores Gustavo Miriam o en Instagram como Ministerio de la Estrella de Belén, o sea, @Ministerio de la Estrella de Belén. Agregar solamente que nosotros, el poder de la palabra, como bien decía la doctora, para nosotros es muy importante, por eso decimos exadictos. Yo no puedo seguir diciendo que soy un adicto en recuperación. Recuperados ya estamos, ahora tenemos que restaurarnos y somos exadictos porque había como una relación que teníamos con la droga y hoy ya no existe, por eso somos exadictos. Así que bueno, los que quieran colaborar, ya saben, ahí en las redes sociales estamos y bueno, les vamos a agradecer un montón, y los que necesiten ayuda, como también decía la doctora Nacho, agregar que necesitamos que nos ayuden para poder ayudar. Muchas gracias, Gustavo. ¿Puedo pasar un pequeño chivito? Sí, cómo no. Voy a decir, todos los jueves de 17 a 19, Fe, Familia, Esperanza, nos encontramos en el Museo Larreta de forma completamente ad honorem para orientar, ayudar en la medida de lo posible y asistir a familias que están atravesadas por la patología mental. Es la calle Mendoza 2250 y el primer lunes de cada mes estamos desde las 6 hasta las 7:30 para todas las familias del interior que no pueden acercarse a la capital, al museo. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo a la doctora Silvia Papuchado y también a Gustavo Taraglio. Fíjense que hay mucha gente que quiere ayudar. Miren, en la Argentina un adolescente cada 24 horas se quita la vida.
y el riesgo está en aumento. Y vuelvo a repetir, lo había notado acá, es la tercera causa de muerte en el mundo el suicidio de gente joven de entre 15 y 29 años. Y en los últimos 30 años se triplicó. Por lo tanto, como una reflexión final que siempre hago, es aprendamos a mirar al otro a los ojos, aprendamos a escucharlo, aprendamos a acompañar, aprendamos a tener una mirada compasiva, una mirada de amor. Y esto lo voy a decir porque tengo un poco de bronca. Dejemos un poquito más el celular, no nos comuniquemos solamente con el celular. No podemos nosotros, seres humanos, personas que tenemos sentimientos, manejarnos por la fría letra de un teléfono. Volvamos a tocarnos, volvamos a besarnos, volvamos a abrazarnos, volvamos a escuchar la voz, volvamos a mirarnos a los ojos y les puedo garantizar que el mundo va a ser totalmente distinto. No nos quedemos en este aparato que, si bien es útil, nos cambió la vida a todos. Y yo creo que en muchas cosas, como las relaciones humanas, la cambió para mal. Que tengan muy buenas noches. Esto ha sido Testigos. Nos vemos el próximo lunes de 20 a 21 horas aquí por Love Streaming desde el Shopping del Abasto en Buenos Aires. Muchas gracias. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se